Quiero iniciar pues dando gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa. Es maravilloso cuando nuestro corazón se dispone al Señor. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos toca, quien abre el corazón duro del ser humano para que la palabra de Dios pueda entrar y como una semilla germinar en buen terreno. Amén. Vamos a orar ahí donde se encuentra. Por un momento incline su rostro y acompáñeme en esta oración. Padre Celestial, en esta noche agradecemos todo lo que estás haciendo porque nos permites estar disfrutando de este gran tiempo. 3 días de bendición, Señor, donde sé que tu palabra ocupará el primer lugar. El primer lugar no es para un invitado, el primer lugar no es para mí, el primer lugar es para ti, Señor. Tú mereces la honra y la gloria y sabemos que en esta noche, Señor, tú eres el invitado especial, tu Espíritu Santo es quien hace la obra, quien transforma nuestro corazón, quien sana, quien restaura y quien levanta. Te damos gracias, Señor, que a través de tu palabra hoy puedas alimentar a la iglesia, a cada uno de nosotros, porque escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Amén y amén. Sean todos bienvenidos. Esta noche estaba orando al Señor porque es un tiempo donde la gente está más que nunca necesitando de Dios. Son increíbles los casos que podemos oír y escuchar de personas que llegan a un punto de sus vidas donde dicen, ¿sabes qué? No puedo dar un paso más sin acercarme a Dios. Necesito al Señor. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama estar sediento de Dios. Es una experiencia que vive el hombre y la mujer que cree en el Señor y se da cuenta que el Evangelio es una esperanza. Por eso esta noche quiero compartir con ustedes un tema que he llamado fortaleza en tiempos de debilidad. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 40. Por favor, vaya a su Biblia. Isaías, capítulo 40, versículos 28 al 31. Y antes de iniciar con la lectura de este pasaje, quiero dejar en claro la idea de que la vida cristiana necesita desarrollarse, necesita fundamentos firmes. La vida cristiana no es un paseo por el parque, no es una aventura en el cual a lo mejor toman las cosas de manera relajada. No, la vida cristiana, por supuesto, es una vida de compromiso, es una vida que debe estar bajo fundamentos tan firmes que justo cuando experimentemos lo que llamamos las tormentas de la vida, las pruebas, las tentaciones, usted pueda prevalecer firme. El Evangelio es claro al decir que si no estamos cimentados en Cristo, que es la roca, seremos como aquella casa con fundamento como la arena, que viene el mar, vienen las olas del mar y terminan destruyéndola, vienen las tormentas de la vida y terminan destruyéndola. Así que la vida cristiana necesita desarrollarse, cimentarse para poder resistir y permanecer firmes. ¿Cuántos dicen amén? Si esto ya lo tiene usted claro, creo que podemos leer ahora sí Isaías capítulo 40. Vamos a fijarnos desde el versículo 28 al 31 y voy a leerlo a favor de los que no pueden leer. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ellos se levantarán alas como águilas, como las águilas, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Este pasaje es una promesa. Es una promesa que justo necesitamos cada uno de nosotros. Porque ser cristiano no significa que tu vida siempre está de la manera más fuerte. No significa que tus emociones siempre son las mejores emociones.
Van a haber momentos donde viene angustia, van a haber momentos donde viene tristeza, van a haber momentos donde tú y yo sabemos que no podemos controlar. Tú no puedes controlar cuando viene una mala noticia. Tú no puedes controlar ni siquiera lo que va a pasar mañana. Tú no tienes ni idea de lo que Dios puede permitir que vivamos. Aún así, todos nosotros podemos reconocer, necesitamos del Dios que da fuerza al cansado. Necesito del Dios que fortalece mi vida justo cuando estoy temblando. Necesito la paz de aquel Dios que en medio de angustia puede fortalecerme. Es ese Dios del que habla el profeta Isaías. Uno que no se fatiga, que siempre está trabajando para el bien de sus hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo pensé que se iba a alegrar después de leer este pasaje. Así que hay actitudes que los creyentes debemos aprender a desarrollar, madurar en la fe. Madurar en la fe no es tener un ministerio. A veces se asume que si llevas X tiempo en la iglesia eres maduro, que si llevas un ministerio en la iglesia eres un hombre o mujer madura. No es así. La fe se madura precisamente con cualidades y características que no son apariencias, son más bien virtudes que se desarrollan en tiempos de muchas dificultades. Por eso no existe ningún hijo de Dios que no tenga que cargar su cruz. Tanto Daniel, tanto José o cualquier personaje de la Biblia tuvo que enfrentar ¿qué? La prueba cara a cara. A veces nos disgustamos con el Señor porque decimos, ¿por qué me toca esto a mí? La respuesta de Dios es sencilla. Necesitas vivir lo que estás viviendo porque estoy procesando tu vida. El propósito de Dios se desarrolla en nosotros cuando Él nos fortalece en momentos de prueba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y hay muchas actitudes espirituales. La fe, el amor, la humildad, la unidad, el perdón, la gratitud, el gozo, son cosas de las cuales la Biblia nos habla de manera hermosa y podemos aprender y desarrollar. Pero en esta noche quiero hablarle de una en especial. Quiero hablarle de la fortaleza. Quiero hablarle de lo importante que es ser fortalecidos como cristianos. Yo podría hablarle de fuerza, de valentía, de coraje, pero creo que la palabra más indicada es fortaleza. Dios es quien da fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Ha pensado usted lo importante que es vivir siendo fortalecidos? Nosotros necesitamos ser fortalecidos diariamente porque al igual que los seres humanos o muchas personas, levánteme la mano aquí el que va al gimnasio o ha ido al gimnasio, levánteme la mano. Ya entiendo por qué a veces no queda el traje. Cuando nosotros hacemos una cantidad de cosas para mantener nuestro cuerpo vital y fortalecido, cambiamos nuestra forma de alimentarnos, cambiamos nuestros hábitos, alimenticios, pero también nuestros hábitos que nos llevan a tener un cuerpo más fortalecido. Y es que ya sea que usted tenga que llevar el peso de una cruz, ya sea que usted tenga que atravesar pruebas inesperadas, ya sea que usted tenga que resistir tentaciones inimaginables, o que usted simplemente quiera obedecer a Dios, necesita ser fortalecido. Necesitas recibir de parte de Dios eso que te hará levantar. Muchos se sienten frustrados porque cuando van a la ley de Dios, cuando observan los mandamientos de Dios, nos damos cuenta de algo. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a la Biblia? Empezamos a notar que Dios nos habla, pero hay algo claro. Sentimos que no somos esa clase de hijos que Dios quiere que seamos. El apóstol Pedro fue un hombre que le dijo al Señor, estaré contigo siempre. Pero Jesús le dijo, todavía no has madurado, Pedro. Espérate porque pronto oirás al gallo cantar 3 veces y te enterarás de que no eres tan fuerte como crees. Yo lo decía en la anterior predicación, yo me siento identificado y no sé cuántos de ustedes se identifican con el apóstol Pedro. Porque podemos sentirnos hoy muy fuertes espiritualmente, pero lo cierto es que hay días donde ¿qué?
Señor, por solo su misericordia nos podemos mantener. Así como hacemos ejercicio, comemos saludables, con el propósito de minimizar la debilidad, esas cosas que atacan el cuerpo, hacemos lo que podemos para mantenernos fuertes. ¿A quién le gusta pasar por, no sé, una etapa de dengue o de gripa? Uno siente que no es el mismo. En especial los hombres nos quejamos demasiado, las mujeres son un poquito más fuertes a veces en eso. Yo veo a mi esposa con gripa y ella se mueve con el bebé y así de esa. A mí me da gripa y pues no soy tan fuerte. Yo admiro la fortaleza que ella tiene. Lo cierto es que todos evitamos sentirnos así, débiles. Por lo tanto, hacemos cosas para fortalecernos. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la fortaleza? Escuche muy bien esto. Estamos hablando de valentía, de permanecer firmes. Estamos hablando de personas que no vacilan, de una persona que no es débil, alguien que no es derrotado, alguien que no es temeroso, alguien que tiene valentía y que puede confrontar, que puede ser perseguido inclusive, y sin embargo seguir siendo fiel en todo. Estamos hablando de alguien que no da lugar al temor, sino y que tampoco busca el camino fácil. Es alguien que permanece fuerte ante la oposición, alguien que vive a la luz de los principios y no a la luz de sus caprichos o la opinión de los demás, alguien que tiene propósitos firmes y fijos y que camina en la dirección. Estamos hablando de cristianos que están decididos a agradar al Señor, aunque les cueste muchas cosas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Creo que estamos viviendo tiempos difíciles. No me refiero a las guerras ni a los sucesos mundiales que nos asustan. Cuando digo que estamos viviendo tiempos difíciles, es porque estamos viendo una clase, una generación de cristianos tan débiles y desnutridos en la fe, que eso asusta, da miedo. Particularmente yo, siendo un joven, había un familiar, alguien muy cercano a mí. Y recuerdo que ese familiar se me acercaba y me decía, ¿sabes qué? Tu problema, Andrés, es que te toman las cosas de Dios muy en serio. Te toman las cosas muy a pecho. Eres un joven, vive tu vida, disfruta pero no tomes a Dios. Pareces un abuelito, me dijo. Yo tenía 8, 12 años. Esa persona era una persona, un familiar, pues muy consagrado, se creía. Hoy estamos observando cristianos muy débiles en su fe. Un día están glorificando al Señor, pero no pasa mucho tiempo cuando los ves que abandonar su fe, retroceder. Da tristeza cuando te hablan mal de los cristianos, ¿verdad? Es que un cristiano me hizo daño, es que tal hermanito habló mal de mí, es que tal persona me hizo esto. Cuando estás escuchando esa clase de testimonios, simplemente te estás enterando de que no todos permanecen firmes en la fe. Crecer viendo ese ejemplo de cristianos no es algo sencillo. Crecer viendo cómo muchos que le servían al Señor ahora retroceden no es fácil. Pero déjeme tratar de entenderlo a la luz del apóstol Pablo. Es como una batalla en la fe. Todos somos atacados. No crea usted que el hecho de que yo esté aquí no tengo tentaciones. De hecho, me atrevo a decirle, tengo tentaciones que usted ni siquiera podría imaginar. Todos somos atacados en nuestra mente, en nuestro corazón. Somos atacados y bombardeados continuamente por un sistema, por un mundo que quiere desviarnos de la voluntad de Dios. Así que si pensamos sobrevivir en este campo de batalla, necesitamos estar fortalecidos. Es lo que habla Efesios 6 del 10 al 20. Y habiendo resistido, ¿qué? Estar firmes otra vez. Alguien diría, esa es la predicación de un hijo de un policía. Pero no, suena algo de pronto extraño para usted. Pero la Biblia nos da a entender que la vida cristiana necesita desarrollar madurez, fortaleza, para poder seguir al Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
En este tiempo de debilidad, de emoción, de caprichos, es un tiempo donde la gente dice, no nos hagamos ofensivos a concepciones bíblicas. Usted entiende todo esto, ¿no? No juzgues a tal persona. No te tomen las cosas de Dios tan en serio. Hey, bájale, te estás volviendo un fanático. Son cosas como esas las que identifican la debilidad espiritual. Creo que nunca ha habido un tiempo, por lo menos en los años que llevo, en la historia de la iglesia, que haya la necesidad desesperada, más que en otro tiempo, de que Dios fortalezca, de cristianos más firmes, de cristianos más decididos, de cristianos más fortalecidos, de púlpitos que enseñen la palabra del Señor sin temor, que revelen el evangelio, que enseñen el evangelio sin temor, que permanezcan firmes. Creo que es el tiempo donde más necesita el Señor obreros firmes en la mies. Vamos al libro de Romanos, capítulo 4, verso 20. Vamos a ver 3 versículos nada más que nos ayudan a entender por qué la Biblia habla de fortaleza. No es un tema que me acabo de inventar. No, por supuesto que no. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay pasajes bíblicos donde nos ayudan a comprender qué es la fortaleza en la vida de un hijo de Dios. ¿Qué dice Romanos 4:20? Romanos 4 habla de Abraham, un hombre que tuvo una fe admirable. ¿Qué dice el verso 20? Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Sabes cuál era el secreto de Abraham? Léalo en este pasaje. No estamos leyendo el contexto, pero creo que el versículo es específico. Escuche, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. No es una fe cualquiera. Usted puede tener fe en que ahorita al llegar a casa, al abrir el refrigerador, habrá algo para comer. Podemos tener fe y creer en la gente y en otras cosas. Pero la fe en Dios no es una fe de ese tipo. La fe en Dios es una fe que se sostiene aun cuando hay muchas razones para dudar. Abraham no dudó, dice que se fortaleció ¿en qué? En su fe, dando gloria a Dios. Vamos a otro pasaje. ¿Qué les parece? Hebreos 11:34. Porque no solo fue Abraham quien necesitó fortaleza, también fueron muchos hombres y mujeres de Dios. Uno de los capítulos más potentes sobre el testimonio de los primeros cristianos está aquí, en Hebreos capítulo 11. Y observe lo que dice, Hebreos 11:34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y si usted se da la tarea de leer todo el capítulo 11, notará algo. Esa clase de cristianos son definidos como grandes héroes de la fe. No sé hasta qué punto yo como papá podría tolerar que alguien intentara hacerle daño a mi hijo. Es algo de que solo pensarlo, no sé qué pueda llegar a pasar. Y el hecho de pensar en el testimonio de los primeros cristianos, que no estaban tan tranquilos como tú y yo en esta noche, que hay airecito, que hay ambiente, que te sientas cómodo, cómoda. Los primeros cristianos tenían que ocultarse porque el Imperio Romano los perseguía. Y no solo los perseguía, sino que les capturaban y les llevaban a la muerte. Y no era cualquier muerte, no era un disparo que enseguida se desaparecería el sentido de vida, sino que eran llevados para ser devorados por animales, para ser traspasados por espada. Y otro tipo de muertes muy crueles, muy crueles. Y ahí aparece la pregunta, ¿no? Señor, ¿por qué tú permites esto en mi vida? ¿Sabe qué ha permitido Dios? Dios ha permitido que muchos de sus siervos atraviesen cosas peores que la molestia que tienes en este momento en tu mente. A veces nos quejamos tan fácil que si recordáramos lo que muchos hombres y mujeres han estado dispuestos a dar por el Señor, no se compararía.
No se compararía. Un ejemplo sencillo es esto. Hablé con un hombre allí en Hermosillo, en Sonora. Accedí a reunirme con él, estuvimos platicando y me dice, ¿sabes qué, Andrés? Ya estoy cansado de que me desprecien. He sentido que la gente en la iglesia donde voy no encajo ahí y me siento muy ofendido, me siento muy mal con esa gente. El pastor ni me saluda, no me invitan a las actividades, me siento mal ahí. ¿Qué hago, Andrés? Yo no me congrego en su comunidad, pero le puedo decir algo. Cuando sientes que alguien te hace daño, te ofende, y aún es un hermano de la fe, inclusive, no tienes que mirarlo a él, ni su falta. Tienes que mirar a aquel que te ha perdonado más faltas de las que esa persona te ha hecho a ti. Cuando fijas tus ojos en el Señor Jesús, entiendes que Él te ha amado y te ha perdonado. Por lo tanto, como dice el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los demás. Si Dios te ha perdonado mucho, ¿qué tienes que hacer con tu enemigo? Si Dios te ha dado misericordia, cuando tú no la merecías, ¿qué tienes que hacer con el que te ofende o no te saluda? Si no le gusta que no lo saluden, vaya usted y salúdelo. Cambie el sistema. Llénese de Dios para poder hacer las cosas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Lo cierto es que mientras usted está llorando por ese tipo de cosas, muchos estaban dispuestos a dar su vida por amor a Cristo. Y es lo que quiero que entendamos hoy. Es un tiempo de debilidad, pero el Señor está levantando hombres y mujeres como tú y como yo para ser fuertes en tiempos de debilidad. Vamos a terminar nada más con Efesios capítulo 6, verso 10. Qué importante era la fortaleza. Abraham se fortaleció en fe. Estos grandes hombres en Hebreos 11 sacaron fuerzas de su debilidad. Pero aquí en Efesios 6, 10, también nos habla de la fortaleza de Dios perfeccionada en la debilidad. Efesios 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Léalo nuevamente, por favor, detenidamente. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabes quién es el que te fortalece? ¿Quién te fortalece? ¿Los consejos del pastor? No es el hombre. Es el Señor nuestra fuente de fortaleza. Una hermanita muy preocupada en pandemia. Ay, ¿qué pasará con la iglesia? Ya llevamos 2 años y va para el tercero. ¿Qué hará? ¿Será que la iglesia desaparecerá? Ella muy preocupada. Yo le decía, hermanita, por más de que tú te preocupes, debes saber que Dios es quien cuida la iglesia. Dios es quien sostiene a sus siervos. Nuestra fuerza no depende del gobierno. Nuestra fuerza no depende de algún personaje, de un líder. No, nuestra fuerza, tu fuerza como cristiana, como cristiano, depende de aquel Dios que fortalece a los débiles. Así podríamos tardar toda la noche leyendo pasajes bíblicos donde la fuerza y la valentía son esenciales en los hombres y mujeres de Dios. Pero para ir avanzando en este tema, vamos a quedarnos solamente en un estudio. Vamos a leer el pasaje bíblico de 2 Timoteo capítulo 2. Esta carta que fue dirigida a Timoteo. Algunos creen que Timoteo podría ser un joven entre los 20 y 27 años, probablemente. Era un pastor y el apóstol Pablo, siendo su tutor, le da esta carta para edificar su vida y la vida de la iglesia. Vamos a estar estudiando la 2 Timoteo capítulo 2. No quiero dejar pasar, antes de leer 2 Timoteo, Deuteronomio 31. ¿Cuántos recuerdan
a Moisés. ¿Cuántos lo recuerdan? Este gran líder que estuvo dispuesto a hacer muchas cosas. Deuteronomio 31, 6 al 8, nada más lo quiero recordar. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, ¿qué le dijo? Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú las harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. No quería dejar pasar esa promesa, pero ya nos hemos dado cuenta o hemos caído en cuenta que Dios es el que estará con nosotros en los momentos más difíciles. ¿Tienes miedo del futuro? ¿Tienes miedo de qué va a pasar con tus hijos, con tus hijas? Hey, entiende que Dios es el que está contigo. Dios es el que hará la tarea que tú no puedes hacer. El apóstol Pablo, aquí en su segunda carta a Timoteo, nos da un retrato, nos da 4 imágenes, 4 formas de ver cómo Dios fortalece, cómo es un cristiano fortalecido. Un cristiano fortalecido se comporta de la siguiente manera. Segunda de Timoteo 2:2. ¿Está conmigo? Leámoslo. Dice el apóstol Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos una imagen, por favor, porque el primer retrato que Pablo habla sobre un hombre fortalecido es este. Personas que han aprendido, que han recibido la palabra de Dios y pueden enseñarla a otros. ¿Por qué ser maestro se identifica con alguien fuerte? Escuche muy bien. Porque el conocimiento echa fuera el temor en la mayoría de casos. Porque enseñar la palabra de Dios te fortalece. Cuando estaba aquí en Bucaramanga, tuve la oportunidad de hacer una especialización en pedagogía y educación. Y a nosotros nos enseñaban en la educación que hay muchas formas de aprender. Hay gente que aprende mirando, otros oyendo, otros leyendo, y hay muchas formas de aprender. Cada uno de nosotros aprende de maneras distintas. Sin embargo, hay una manera muy potente donde se sabe que alguien sabe de algo. Y es cuando esa persona empieza a exponer y puede sostener una conversación, un debate con otra persona, un intercambio de ideas. ¿Qué tiene que ver esto que le cuento con lo que dice segunda de Timoteo 2:2? Lo repito, lo que habéis oído de mí ante muchos testigos, esto encárgale a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando tú enseñas, te llenas de la palabra de Dios, te alimentas de la palabra de Dios, te fortaleces. La palabra del Señor es el primer canal de fortaleza para un cristiano. Por eso es importante que la leas, es importante que la medites, es importante que hagas preguntas, que aprendas, porque de esa manera usted va a ser fortalecido y no solo eso, usted ayudará a fortalecer a otros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es así como funciona. El conocimiento echa fuera el temor. Usted le enseñará la palabra de Dios a sus hijos, a alguien más, y él aprenderá también a ser fortalecido. Yo recuerdo a mi padre, mi papá, algunas imágenes de niño, verlo orar temprano en la madrugada, verlo leer la Biblia en muchos de los momentos, a veces en las noches, y esas imágenes influyeron mucho en mi vida personal porque me decían, si mi padre me da ejemplo de ser fuerte, yo también tengo que aprender a ser fuerte como cristiano. Así que la enseñanza, la educación cristiana es un pilar importante para que la iglesia sea fortalecida. Nunca deje de capacitarse. Lo peor es ver a personas que creen que saben, pero solo demuestran su ignorancia. Alguien que sabe es alguien que depende de
todos los días llenarse, sigue aprendiendo. Todos los días el hombre de Dios, la mujer de Dios, no es orgullosa, no es orgulloso, sino es humilde para aprender. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Usted comienza a edificar un cimiento de fortaleza al ingerir el alimento sólido de la palabra de Dios. Pablo se preocupaba, recuerde usted, por los corintios para que recibieran carne, alimento sólido, mediante el cual ellos podrían madurar. Es lo que dice 1 Corintios 3:2. Los apóstoles, los primeros líderes de la iglesia, se enfocaron en eso. Ellos no se enfocaron en hacer eventos para que la gente saltara y se divirtiera. Esto no es una experiencia de mercadeo como la que usted puede recibir en el estadio. No, la iglesia ha venido acá. Usted ha venido a este lugar a reunirse para fortalecerse en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo demás usted lo puede conseguir en otro lugar. Mejor atención, mejor servicio al cliente, mejor trato. Hay lugares más cómodos que este lugar. Pero no venimos a la iglesia para sentirnos los héroes de la película. Venimos a la iglesia como estudiantes que necesitan recibir precisamente la formación cristiana, la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, mi hermano, una señal de que usted está madurando en la fe es que te empiezas a llenar de sabiduría. Entre más estudias la palabra, entre más buscas al Señor, no vas a poder contener lo que Dios te da. Le está hablando la persona más tímida del mundo. Yo era un hombre muy tímido. Me daba pena hasta hablarle a mi abuela. Era muy nervioso. Hay gente que dice, no, yo ya tengo mucha edad para ponerme en la tarea de decirle a alguien sobre Dios. Me dan nervios, no sé cómo hacerlo. Coja todos esos temores, guárdelos en una bolsa y mientras usted se llena de la palabra de Dios, esos temores los puede lanzar fuera. Fuera. Hombres que no sabían hablar como Moisés se convirtieron en líderes importantes en la obra del Señor. Hombres y mujeres débiles fueron fortalecidos por Dios. Así que si usted se siente débil, le tengo una buena noticia. El Señor será quien te va a fortalecer. Vamos a una segunda imagen o retrato que nos da 2 de Timoteo 2. Aquí ya no se habla de un maestro. Aquí la señal de madurez y de fortaleza en un cristiano, el apóstol Pablo la retrata como un soldado. ¿Por qué un soldado es como un cristiano fortalecido? Porque un soldado está enfocado en su misión. Un soldado no anda distraído. Y es que vivimos en un mundo de distracciones. Yo trabajo en una agencia de marketing. Ayudamos a empresas a captar la atención de públicos. Ese es el trabajo del marketing y la publicidad. Y me doy cuenta de algo. La mejor idea que pudieron hacer las redes sociales fue conectar un video con otro. De tal forma que usted no se da cuenta cuántos videos está pasando. En menos de un minuto usted consumió una cantidad de videos. Hablo con las personas que tienen redes sociales, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el mundo cada vez nos atrae más. Hay muchas formas de atraer nuestra atención. Por eso es muy fácil ver cristianos distraídos. Empezamos a ver una película en Netflix, cuando empezamos a ver escenas que no agradan a Dios. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? ¿En qué momento me distraje y ya estoy haciendo algo que no honra a Dios? El mundo nos seduce, el mundo nos llama, el mundo intenta distraer a los hombres y a las mujeres del Señor. Pero el apóstol Pablo dice, vamos a leer el pasaje. Estamos en 2 de Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A ver. A mí me habían dicho que si yo seguía a Jesús, la vida iba a ser plena, felicidad garantizada. Pero ahora estoy leyendo acá que un siervo de Dios va a tener que sufrir penalidades y situaciones por causa de seguir al Señor. ¿Quién tiene la razón entonces? Bienvenido. La Biblia afirma que la vida cristiana es una vida de sacrificio.
Sí. Es una vida donde habrán momentos muy complejos. No quiero desanimarlo, no quiero, pero si le han dicho a usted que la vida cristiana es bastante relajada, la palabra del Señor nos está diciendo que seremos como soldados. ¿Qué implica que estemos en una batalla contra el reino de las tinieblas? ¿Qué puede significar que tengamos oposición como hijos de Dios? Significa que el que no esté firme y atento, ¿qué? Será dado de baja en el campo de batalla. Acá hay militares, fueron policías, ahí está el hermano Leobardo, ahí está mi padre y hay otras personas. Ustedes no me dejarán mentir cuando les digo que un hombre que vela por la seguridad de otros, como un policía, como un militar, no se puede distraer, porque ese momento de quedarse dormido cuando es el vigilante o distraerse mientras tiene que cuidar una comunidad puede valerle ¿qué? La vida a él mismo y la vida a muchas personas. Cuando te distraes, cuando te apartas del Señor, no solo vienen consecuencias para ti mismo, para ti misma, sino que los que están alrededor tuyo sufrirán. Cuando nos distraemos, nuestras familias sufren. Cuando nos distraemos, nos apartamos del Señor, vienen situaciones como consecuencia. Entonces, ¿qué implica que estemos en una batalla? Debe usted entender que está enfrentándose a fortalezas ideológicas, a mucha gente que viene con ideas que querrán desviarlo, llamar su atención para que se fije en algo diferente al Evangelio. Estamos atacando directamente al reino de las tinieblas. Cuando yo estuve aquí en Colombia, sirviéndole al Señor en esta hermosa iglesia, tuve la oportunidad también de apoyar a otros pastores en sus iglesias. Fui profesor de seminario. Y créanme que yo me sentía muy bien capacitando a otros. Muy bien. Me gusta mucho la educación. Pero cuando llegué a México a hacer iglesia, me encontré con una realidad distinta. No es lo mismo el soldado de oficina al soldado en el terreno. Cuando yo empecé a predicar del Señor ahí, wow, yo dije, qué oposición tan bárbara. Yo creía que los colombianos éramos como más resistentes al evangelio. Ahora yo me empiezo a encontrar con una realidad muy cruda, que la gente no quería del Señor. Entonces dije, bueno, a ver. ¿Qué está pasando en Colombia que no pueda suceder aquí espiritualmente, Señor? Y empiezo a orar y el Señor empieza a prepararnos. Pero lo cierto es que esto es una batalla y hay muchos frentes de la batalla. Si usted está quejándose, de pronto dice, a mí no me tocó una familia de creyentes, a mí mis hijos no quieren nada del Señor. Bienvenida, Dios te puso en ese frente de batalla. Si usted dice, no, es que en mi empresa me juzgan, se ríen porque yo soy creyente. Bienvenido, Dios te puso en otro frente de batalla. Yo los miro con admiración a ustedes, porque no tengo ni idea en dónde Dios lo ha puesto a luchar en la fe. Muchos de los que están aquí vienen con muchos problemas. A lo mejor estás viviendo la situación de un familiar que te prohíbe ir a la iglesia. Hay muchas mujeres que son maltratadas por ir a la iglesia. Hay muchos jóvenes que están viviendo muchas situaciones en su hogar. Y aún así vienen a buscar de Dios. No sé si todavía está esa hermana, papá. ¿Recuerda usted a una hermanita, creo que llamada Rosalba, que era de los asentamientos humanos? Esta mujer, cuando inició la iglesia, ella venía con sus hijos. Cuando yo escuché el testimonio de esa mujer, yo dejé de verla como la veía, porque ella llegaba a la iglesia y adoraba, ella se olvidaba de todos los que estaban al lado, y yo veía cómo esa mujer disfrutaba realmente estar en la presencia del Señor, adorándole, cantándole. Pero cuando supe la historia de esa mujer, cuando supe que los grupos al margen de la ley, grupos violentos en nuestro país, sacaron a su esposo en un día y frente a ella le dieron una muerte con motosierra y ella tuvo y sus hijos que presenciar esa realidad, dije, ¿qué hace esta mujer aquí?
tan enamorada del Señor. Y ciertamente uno tiene que reconocer que Dios está levantando hombres y mujeres gigantes en la fe. Aunque quizás no estén en un púlpito, aunque quizás usted no los vea. Pero yo estoy seguro que Dios está fortaleciendo a muchas mujeres y hombres que han atravesado, me atrevo a decir, pruebas que yo y muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a pasar, no resistiríamos. Dios no permite que seamos probados por cosas que no podemos resistir, pero ciertamente me asombra lo que Dios está haciendo en muchas vidas. Y por eso tomo este privilegio de predicar la palabra, no como alguien que se enorgullece, sino como alguien que reconoce que está ante siervos, hijas e hijos de Dios y delante de un Dios que los ha sabido fortalecer y ayudar. Un soldado no está en un paseo por el parque. No es andar brincando por ahí. Esto es una guerra. ¡Cuidado! La guerra significa dificultad, significa que hay mucho gasto de energía, significa que hay riesgos. Realmente significa estar sobrios. Un soldado debe tener autocontrol, ser una persona que cabal, una persona entendida. Todo lo que haga, todo lo que diga puede representar mucho. Así que se cuida. Debe estar enfocado. Debe estar en su sano juicio moral. En tercer lugar, vamos avanzando. Bueno, antes de entrar a eso se me olvida algo. Segunda de Timoteo 2:4, leamos el cuarto versículo. Segunda de Timoteo 2:4 da un aspecto más sobre lo que significa un creyente que es como un soldado. El verso 4, ¿qué dice? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted y yo hemos sido llamados a pertenecer a un grupo cualquiera. No. El ejército de hijos e hijas de Dios es un ejército especial. Cada soldado que milita no se enreda en los negocios de la vida. Satanás quiere enredarnos. No estoy hablando de que usted no sea comerciante o cosas así. No. Cuando hablo de que nos enredamos, es que ya no hay tiempo para Dios. Uno le empieza a dar prioridad a otras cosas y cuando se da cuenta que, espéreme, Señor. Yo sé que usted es mi Señor, mi Rey y todo, pero espéreme, ahorita no tengo tiempo para usted y nos desaparecemos. Cuando esto sucede, cuando empiezas a notar que en tus prioridades, en tu agenda, lo más importante es otra cosa antes que el Señor, me temo decirle que está siendo como una persona, un soldado distraído. No, mire lo que dice el pasaje. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto no es un servicio a medio tiempo. Esto no es cuando queremos. No, somos siervos de Dios las 24 horas, en todo momento. Alguien me decía, oye Pablo, la iglesia debería salir a las calles y evangelizar. Hace falta eso, que la iglesia salga. Yo le decía, no hace falta. La iglesia está aquí, en este lugar de reunión, 2-4 horas a la semana. La iglesia ya está afuera. La iglesia ya está en las calles. La iglesia ya está en los barrios y en las familias. Lo que necesita la iglesia es comportarse como siervos de Dios estando fuera del templo. Somos soldados 24 horas. Somos siervos de Dios de tiempo completo. De lo contrario, entonces no estamos siendo como soldados. Una tercera imagen o retrato que nos habla segunda de Timoteo capítulo 2. Hemos estado avanzando desde versículo 1, 2, 3 y hemos llegado al cuarto versículo. Segunda de Timoteo 2, verso. Vamos a leer el 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bueno, si tradujéramos este verbo de atleo,
se traduce como esfuérzate, se esfuerza para llegar a la victoria. Un atleta se esfuerza ¿para qué? Para llegar a la victoria. Yo no le estoy diciendo que se esfuerce para ser salvo, porque eso no lo dice el Evangelio. La única obra que el Señor, solo Cristo pudo hacer para salvarnos, ya se hizo en la cruz del Calvario. Pero nos esforzamos para agradar al Cristo que nos ha redimido y salvado. En otras palabras, la salvación es gratuita, pero ser discípulo de Jesús nos cuesta todo. Un atleta, y el apóstol Pablo usa este ejemplo porque en su tiempo grecorromano habían juegos muy importantes y los atletas eran estos deportistas dispuestos a ganar la competencia. Escuche muy bien esto. Quiero tocar un componente aquí acerca de un atleta. Un atleta hace lo que hace con miras a la victoria. Él compite para ganar. Digo, eso es lo esencial del deporte. Usted no está aquí no tuve nada más que hacer esta noche. Uno no es cristiano para dejar pasar el tiempo y es que no tengo un plan los domingos. No. Realmente los atletas del Señor competimos, corremos siempre mirando hacia el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este tipo de personas que dan su capacidad al máximo para mantenerse en dirección a lo que Dios quiere, representan madurez espiritual. Verso 5. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es lo que dice. ¿Alguien recuerda aquí, si conocen o han oído en las noticias, algún deportista que haya sido descalificado por competir de manera que antiética? Nómbreme uno. De la natación, ¿cómo se llamaba? Bueno, Lance Armstrong es otro ciclista. Grandes hombres en el deporte y resulta que les hicieron una prueba de doping y demostró que ¿qué? Todo ha sido un engaño. ¿Qué tiene que ver esto con la vida cristiana? Tiene que ver mucho. Porque, querido hermano y amigo, si usted fue un atleta para los creyentes, si usted era el mejor predicador, si usted era el cristiano más consagrado, si usted era la persona que superficialmente era la más dotada en gracia y en sabiduría, pero corrió ilegítimamente, usted será descalificado. Yo no sé si alguien está entendiendo. ¿Sabe qué? ¿A qué le tengo miedo yo? Yo no le tengo temor al hombre. No le tengo temor al hombre, ni lo que puede decir el hombre de mí. No puedo temerle a ese. Yo le tengo temor a que llegue un momento en el que el Señor me llame y me diga, apártate de mí. Yo nunca te conocí. Eres un atleta descalificado. Corriste ante los ojos de la gente. Luchabas ante los ojos de la gente. Pero yo te conozco y no eres realmente un hijo de Dios. Apártate de mí, yo nunca te conocí. Son palabras del Nuevo Testamento. Yo le tengo temor a eso. Le tengo temor a que a los ojos de mis hijos, de mi hijo, de mi esposa, de la iglesia, yo hubiese sido un pastor, un siervo de Dios, pero que ante los ojos del Señor no lo haya sido. Tengo temor a que Él no me llame con las palabras hermosas de la promesa, ven aquí, buen siervo, sino que me llame diciendo, apártate de mí. A eso le tengo temor. Y es que podemos engañar a las personas a nuestro alrededor, pero el Señor conoce si en nuestro corazón estamos siendo realmente siervos para Él.